Y vamos mira, aquí ya está. Hola muchachas, ya tenemos internet, ya tenemos todos. Ahorita mismo Ah, vamos a empezar. sí, Blanca. Buenos días. Ahí voy, porque no jala el audio, ahí voy. Ujú. Ahí está. Ahora sí ya tengo. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenos días, Blanca. Muy buenos días, Sofía. Tenemos a Cecilia, tenemos a Lupita. Qué bueno, qué bueno. Aquí ya están llegando también las muchachas. Lo único que nos va a faltar, pero era imposible, realmente imposible, es ir al Oasis donde, donde revelaron la divinidad de Alejandro Magno. Es lo único. Le hice toda la lucha, pero son 9 horas en carretera de regreso. No, no, o sea, no. Llegas muerta, son 9 horas donde ya no puedes ver nada porque ya no hay nada. No, hay veces que se pueden ciertas cosas y hay veces que no la libramos, ni modo. Entonces, de todos y de todas las cosas maravillosas que podemos ver en Egipto, híjola, pues vamos a ver como lo mejorcito, definitivamente. Ahí está, ya está. Spotlight, y luego me hago chiquita, y luego lo pongo por aquí. Sí, vamos a terminar con el crucero. Entonces va a ser algo, pues, muy eficiente, porque vamos a poder ver dos zonas, dos ciudades sagradas al día. Wow. Sí, vamos a estar muy, muy bien atendidas. Y lo padre de eso es, vamos a tener mucho contacto, como todo, como es Nilo, como es río, tienes mucho contacto con la gente, ¿no? Cuando te bajas, cuando te subes, cuando... Sí, en las esclusas, en las... pues no sabemos todavía. ¿Es uno que se llama Sonesta o es otro que se llama, ya se me olvidó? Es que hay muchísimos. Ah, las falucas, sí. Va a ser de veras algo muy, 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 muy lindo. Soy mala, ¿verdad, Lupita? Soy mala. Ok. Eh, Primero, bueno, antes de empezar, porque ya vamos a empezar con esto. ¿Cómo se llama? Anuncio totalmente personal, no tiene nada que ver ni con la historia ni con nada. Es nada más un favor que les voy a pedir de manera personal. Estoy vendiendo 3 baúles antiguos, están divinos, Sí, principalmente uno. sí. No sean malas. Si de repente alguien sale con que, ay, me falta esto en la casa de Tapat, bueno, Mónica ya sabe. O, ay, es que remodelé mi casa, no sé, en Manzanillo, lo que quieras, que a veces, pues, quieres ese tipo pues, decoración. No sean malas, acuérdense de mí. Yo tenía dos y me los robaron. Me cambié de casa. Ah, Mi marido dijo, cuando me vine para acá, no quiero nada de me voy a comprar todo. Y entonces tenía yo una casa en renta, pero no la tenía. Y ahí puse todo. Y pasaron días y no íbamos porque andábamos cerrados. Y el día que fuimos, ya habían cambiado la chapa. Ya no era de hola, bienvenida. Claro, claro. Ay, qué lástima. Pues yo los tengo en la cochera. Espero que no me lo. Espero que no. podía haber vuelto. Ay, mira, qué bueno, qué bueno, qué bueno. El día de hoy voy a ver si podemos llegar. ¿Alguien puso esto a hoy? Yo ahorita. Y te apuntaste, ¿verdad? Ah,
Ah, ok, muy bien. Es que, muchas gracias. Es que luego las cuentas y las cuentas. Ay, verdad, te tengo un regalín. Te mandé a hacer la caja del tibetano. Sí, me la entregan como en 10 días. En 10 días, ahí ya está. Tengo que llegar hoy a Teotihuacán. Ni modo. Tienen que ver este librito pedacito por pedacito para que sientan que están otra vez en el colegio. Entonces, ahorita ya, que veamos, que empecemos. Ah, sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. El día de hoy les va, ay, bueno, sí, 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 sí. Yo no, pero ¿cómo? Pero a mí nadie me ha hablado de veras. No, bueno, no le me haces el favor de decirle que a nadie me ha hablado. O sea, no es que no, la fila. Ay, pobrecita, saca tiempo para venir y se estresa en la fila. Qué coraje, ¿no? O sea, la Nisa. Qué coraje, qué coraje. Pues vamos que si les dices que te llamen de la caseta. Ah, ok. Bueno, pues a ver qué pasa. Yo marco para dejarla pasar. Bueno, pues a ver, Teresa Gómez, qué linda. Muchas gracias, muchas gracias. El día de hoy vamos a ver cosas sorprendentes, realmente sorprendentes, pero lo que más me encantó es que anoche a las 11 de la noche dije, ay, como que siento que me falta un datito para realmente que quede amarrado, ¿no? Uno de los temas. Y nada más lo puse así, la búsqueda. Y el que me gustó el título, le hice clic y era un estudio de la máxima autoridad en ese tema en Latinoamérica. Y le escribí. Y dije, mira, Josefina, doctora, le digo doctora, mira doctora lo que estoy estudiando. Y le puse la foto. Y hoy a las 6 de la mañana. Cuando quieras, Blanca, hablamos del tema. Ay, muchas gracias, pero no porque me da pena. Pero fíjate nada más la emoción de que en nuestras vidas podemos darnos el lujo, y sí le puse que el lujo que me hayas contestado, darnos el lujo de movernos en esos espacios, poder preguntarle a los expertos, porque en nuestro México todavía tenemos esa oportunidad, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a adelantar, vamos a seguir y seguir y seguir. Y por lo pronto vamos a seguir con esto maravilloso, ¿verdad? De nuestra cultura madre, los olmecas. ¿Cuál es el tema de hoy? Dentro de los grandes aciertos de los olmecas, y por eso se le considera cultura madre, es que ellos tuvieron numeración y tuvieron sistema numérico. Y ese sistema numérico, por supuesto, que va a ser como una simbiosis, ¿no sabes cuál apretó más para que el otro se desarrollara? La cuenta del calendario, el poder llevar cuentas pues de fechas, o cuando menos de días que pues han pasado. La preciosura más notoria de este sistema olmeca es que ellos sí tenían signo, ay, ahorita te desestresas, ahorita respiras. Es que a Nitza la tuvieron 20 minutos en la fila. No solamente la idea de tener un signo, muchachas, la idea, el concepto. ¿Qué tan difícil es tener el concepto de cero? Es muy difícil, muy difícil. Tan difícil que en el siglo sexto, cuando inventaron la forma en que nos manejábamos nuestro calendario, no pudieron poner cero, pudieron uno. Por eso nosotros pasamos del año número uno y si vas para atrás al año menos uno, ¿verdad? No, en el calendario gregoriano o juliano. No hay, ¿sí? No hay una situación, es simple y sencillamente, es el año uno, no es el cero en el momento del nacimiento, de la crucifixión o como lo quieran llamar.
Es el uno. Todavía en el siglo sexto de nuestra era, los conocedores, que claro que tenían pues todo el conocimiento grecorromano, el cero todavía no llegaba. Los mande. Perdón, Marcela dice Que no se puede conectar al Zoom. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. No pasa nada. Nuestra historia no está. Administración, enlaces. Clases, clases, clases. Supongo que es esta. Copiar. A ver si es esta. Y si no es, pues desafortunadamente no puedo estarme distrayendo y distrayendo porque se me va la onda, se me va realmente la onda. No, no, pues es que Marcela, pues digo, es Marcela, claro que sí. Ya le mandé una liga, esperemos que sí sea. Esperemos que ahorita que el Zoom me diga que ya se unió otra persona. Y lo que voy a hacer es, en la noche, fijar, como nos enseñó Cecilia, fijar la liga en el chat, ¿no? Por 30 días y luego pues lo volvemos a hacer. Eh, Estamos con la idea de la invención del cero. No se inventa, se descubre. Sí, realmente se descubre, porque el vacío o la nada no es una invención de nosotros, es el descubrir y aceptar que sí es algo que existe, aunque no exista, ¿verdad? El cero, la nada, el vacío, etcétera, no existe, pero sí tiene una impacto, ¿no? Sobre nosotros. La forma en que ellos funcionaron fue un sistema vigesimal, vigesimal. Muy probablemente es porque tenemos 20 dedos. ¿Sí? Los sistemas vigesimales muy probablemente es porque nosotros tenemos 20 dedos, ¿no? Es mucho más difícil entender el sistema de 12, por ejemplo, ¿no? De los sumerios, creen que es porque son 10 más 2, o sea que el 12 son 10 dedos y 2 puños, pero no se sabe. Es lo que a alguien se le ocurrió decir eso, ¿no? En este sistema vigesimal, la forma en que ellos funcionaron, pues ustedes pueden ver que es muy, pero muy parecido a la forma de pensar de los romanos, ¿verdad? Es muy parecido en esta situación. Y es más parecido si lo ponemos como uno, dos, tres, cuatro, y el 5 es el puño. Por eso puede ser una barra, ¿no? Y así te puedes ir yendo. ¿Qué tan lejos podían numerar? Pues es algo muy interesante, porque ellos en los calendarios inventaron ciertas situaciones donde ya no tenían que poner el 31 días o 30 días, ya nada más ponías un mes, o ya no tenías que poner 28 días, no, 28, pues ya nada más ponías el símbolo de ese mes, por decir algo. Entonces ellos podían llegar a situaciones muy, pero muy altas, como 144,000 días, simple y sencillamente poniendo un símbolo, porque ese símbolo era la multiplicación de 20 por 20 por 1. ¿Sí me estoy explicando? Son cosas buenas, sí, son cosas muy buenas, sí, muy, pero muy buenas. Entonces, bueno, ya les mostré cero y lo que son los puntos y las barras. Vámonos al calendario y vamos a poder ver muchísimo más estas relaciones de lo que significa el que tú puedas tener notación numérica, ¿sí? En los calendarios que tenemos, que se heredaron de los olmecas, los que llegaron a su máximo esplendor, los que llevaron a su máximo esplendor la cuenta calendárica van a ser los mayas. Pero los mayas en algunas partes dejaron por escrito que ellos aprendieron de los ancestros. Por eso se tiene la evidencia, digamos,
porque los mayas aceptaron que ellos no lo inventaron, ¿no? Que ellos aprendieron de los ancestros. Y por las cuestiones que se descubrieron en Tabasco y las cuestiones que están en los mayas, pues se hizo el enlace y los olmecas fueron los que enseñaron. Hay mejores alumnos que otros y definitivamente los mayas fueron muchísimo más, sí, muchísimo más brillantes, tal vez porque los mayas, desde que se estacionaron en el área maya, pues ellos estuvieron subiendo, bajando, pero estuvieron en una sola área. Tal vez en los 500, 700, 800 años de la Mesoamérica, del istmo de Tehuantepec hacia la Chichimeca, pues hasta hubo erupciones de volcanes. Imagínense nada más, cosas que no sucedieron en el área maya. Entonces, es que unos son más inteligentes que otros. Bueno, es cierto, hay humanos que tienen inteligencia superior a otras, sí es verdad, pero en sociología no se le puede decir así a un grupo étnico. Es que este grupo étnico tiene más habilidades intelectuales que el otro. No, no. Si sacas a uno por uno, pues a lo mejor este y este, ahí está. Como decía mi esposo cuando nos fuimos a la maestría en Nueva York, decía, no, 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 es que los mexicanos nos la pasamos apantallando a todos los gringos. ¿Por qué? Pues porque no entienden que los mexicanos, uno por uno, pues le da a cualquiera, ¿no? Pero ya en bola, ay, como que nos da todos, ¿no? Ya no sabemos. El del calendario que desarrollaron los olmecas se considera que fueron los primeros sistemas calendáricos. Ahora, ustedes saben muy bien que, por ejemplo, en Sudamérica tenemos sistemas calendáricos con nuditos. Y esos nuditos pues se pasan de generación en generación. Entonces yo tengo 20 hilos y 300 nuditos y yo me los tengo que aprender de memoria porque mi papá me los enseñó. Ese no es sistema calendárico, muchachos. Ese es un registro histórico de lo más ineficiente. ¿Cuál es lo maravilloso? Pues que existe, ¿no? Que existe y que les funcionó. Pero eso es como estar dependiendo de la memoria del cronista y que ese cronista pues tenga la suficiente capacidad de transmitir los 300 acontecimientos y la posición del nudo. Imagínense la ineficiencia. Entonces, ¿ese es un sistema calendárico? No, ese es un sistema de recuentos históricos, de recuentos de hechos o de evidencias. ¿Ok? Sí existe, es otro tipo, sí existe, pero cuando yo hablo de sistema calendárico estoy hablando de días, meses, años, fechas, etcétera, que se puede enseñar el sistema, no que tengas que memorizarte que en este nudo sucedió una inundación de tal río. No, eso es totalmente diferente, pero sí funciona como sistema de conteo, ¿no? Pues, ¿qué le pasó a mi gente en todo este tiempo? Una vez más, fueron la base de los sistemas usados por toda Mesoamérica hasta la llegada de los españoles. Esto es algo muy lindo y quisiera, por favor, explicarme adecuadamente. El calendario ritual de los olmecas, que luego pasó a los mayas y que luego lo tuvieron, pues todo mundo, ¿verdad? No es un calendario lunar, porque el calendario lunar, pues le faltarían días, ¿ok? Este es un calendario ritual. Y ellos hicieron una combinación de 13 signos, por decir, pues no le quiero decir meses, porque no es un calendario lunar, ¿ok? De 13 signos y cada signo tenía 20 días, eso sí. Entonces, vamos a pasarlo a idioma occidental. Vamos a pensar en los signos del zodiaco. Sí. Entonces nosotros podemos decir cáncer y pues tiene sus 28 días, ¿verdad? Pero no decimos septiembre, ni octubre, ni noviembre. ¿Sí me explico? Entonces, por favor, estos 13 signos van a cubrir, gracias al orden, ¿verdad?, de este calendario ritual, van a tener funciones religiosas, claro, pero también funciones adivinatorias.
Esas funciones adivinatorias, en la actualidad, en el centro de México, todavía tú puedes ir a la Merced o puedes estar en el Zócalo y puedes pedir que te hagan la transformación de calendario gregoriano, ¿verdad? De tu fecha de nacimiento, de tu matrimonio, de lo que quieres que sea tu matrimonio, de tu bebé, lo que quieras. Y ellos consultan estos 13 signos con estos 20 días y te pueden hacer, ¿no? Aún en la actualidad, cumplir como un chamán, como pues como un adivino, ¿verdad? Te pueden decir algo. Otra vez, si lo volteamos a idioma occidental, pues es cuando abres y en la revista o en el periódico, el signo del zodiaco, ¿verdad? Te augura un buen mes o te dice que no hagas tratos, ¿no? Digo, lo que es ¿verdad? Lo que son los signos del zodiaco en la actualidad, podemos pensarlo. ¿Tiene una relación directa con las estrellas? No. Por eso les digo que lo traduzco nada más para que nos entendamos. Los signos del zodiaco sí tienen una relación directa pues con las constelaciones. Este no. Este sistema calendárico ritual, 260 días y 13 signos de 20 días cada signo. Dígame. ¿Y quién hizo los signos del zodiaco? O sea, ¿quién hizo Los sumerios. Sí, tiene 5.000 años de existir. Sí, por eso son 12. Y por su sistema era de 12. A los sumerios. Ah, sí, ya, sí. Dice Verónica, ya les voy a creer más. Sí, sí, fíjate, los sumerios. ¿Y cómo sabemos que fueron los sumerios? Porque están muchísimas grabados en barro y en esto, y cada uno de los signos del zodiaco. Sí, interesante, ¿no? Es interesante. Aunque no le vamos a creer a Kirchhoff, que hasta los chinos aprendieron de los sumerios. Acuérdese, por favor. Es casista. Somos nosotros, como dijo Vero, nosotros también le vamos a el señor Caso. Ahora, vamos a seguirle. Vean, porque es que yo quiero llegar a la cuenta larga. Ay, qué emoción. Bueno, cuando llegó la agricultura, no les convenía, no les servía, no nada, saber cómo te iba a ir en la vida con el calendario ritual, ¿verdad? Entonces tuvieron que desarrollar el calendario solar. Este calendario solar todavía no se prueba que hubiera años bisiestos, ¿ok? Todavía no se prueba, pero tenemos una situación muy interesante, muchachos. Cada una de de las sociedades o de las culturas que tomaron los calendarios fueron destruidas en algún momento. Entonces, no es como nosotros que siguió el occidente y el occidente se dio cuenta que el calendario juliano traía 11 días de atraso, entonces inventaron el gregoriano y así, porque es constante, le sigues y te puedes dar cuenta pues que te vas atrasando, ¿no? En primavera, ¿no? El día de primavera, el 21 de marzo. Aquí no, muchachas. Entonces, si se atrasaron o no se atrasaron en 300 años o 400 años, para ellos no les causaba un gran problema. O sea, un gran problema agrícola. ¿Por qué? Porque se desaparecía. Y cuando aparecía la nueva heredera y que volvían a hacer las cosas, pues perfectamente podían empezar como que una vez más de cero, ¿verdad? Adecuadamente, pues el 21 de marzo, iniciando la primavera. ¿Qué tiene? Mande. Entonces, el calendario ritual, o sea, quiero pensar en años, ¿verdad? Pero no, como no era un año, entonces nada, se desfasaba. Y el ritual que tocaba otra vez el número 1, pues ya no era en primavera, ahora era en no sé. No. El solar siempre va a empezar en primavera. Sí, el solar sí. Y 52 años después se junta el ritual con el solar. Wow. Que dice que cada 52 años empezaba, bueno, que hay algo ahí. Que cerraba el ciclo, es como el ciclo. O sea, ahí lo tienen. 73 ciclos rituales de 260 días son 18.980 días. 52 años solares de 365 días
es igual a 18,980 días, ¿sí? La forma en que ellos reunieron el calendario, ellos quiere decir los que se dejaron. Porque si tú le hablas a los tlaxcaltecas, no lo hicieron. Y si les hablas a los chichimecas y a los apaches, pues tampoco, ¿verdad? Y si ahorita nos vamos a los lacandones y les dices que qué día es hoy, no te van a decir la fecha de hoy. La de su calendario o la de su tribu, dije lacandones porque son los más aislados y los que están en extinción por decisión propia, ¿no? Por aislamiento. O te van a decir, que es el peor atraso de todos, la fecha relacionada con ellos mismos. ¿Qué fecha es hoy? 17 días después de que casé el primer venado, así, 17 lunas, o así, etcétera, ¿no? Es muy atrasado. En el Amazonas, ahorita en el 2026 no lo sé, pero hace 10, 15 años todavía se habían encontrado a un grupo donde no medían el tiempo. No, o sea, hace 15 años, bueno, siglo XXI, ¿no? O sea, no medían el tiempo. Cuando tú le decías, qué edad tiene tu hijo? Desde aquí hasta acá. Y era la edad, ¿no? O cuando nos volvemos a ver, cuando ese árbol o de flores o así. O sea, la forma en que miden el tiempo es lo visual del cambio de su entorno en el siglo XXI. Ay, sí. Ay, sí. Definitivamente. Así. El tiempo nos está comiendo, ¿no? No, ellos no. Y el árbol ya en floración. No, 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 no. Sí, sí, pues ¿cuál problema? Sí, definitivamente cero ansiedad. Estas personas, al tener calendario agrícola, pues la ansiedad era como la función era para bajar la ansiedad, porque a través de 100,000 años, el principal problema es comer, ¿no? De los seres humanos. Entonces, en el momento que ya el gobernante, el sacerdote, te puede decir, ya deja de descansar porque ya nos toca sembrar, baja muchísimo el riesgo de que se pierdan cosechas o lo que quieras. Entonces los calendarios funcionan no porque a nosotros nos guste saber en qué fecha vivimos, es totalmente inútil, ¿no? El decir una fecha. Pero los calendarios agrícolas minimizaban el riesgo, de veras, minimizaban el riesgo de que no hubiera comida ese año, que al final de cuentas, como los animalitos, desafortunadamente, como los animalitos, pues es una preocupación constante, ¿no? En el ser humano, que no vive, pues, vidas como las que pudiéramos vivir nosotros. En mi caso, la preocupación es no comer. No es comer, no, es exactamente al revés. Entonces, fíjese por favor, el calendario solar yo supongo que pues facilidad de ellos, también te estábamos con 20 días. ¿Se fijan? Aquí pues si tú cuentas todo en 20, pues no te vas a llegar al día 24, ¿no? Pues vas a llegar al día 20, ¿no? Es como muy infantil, pero pues sí es muy razonable. Los 5 días sobrantes es el genio. El que ellos hayan puesto 18 meses de 20 días da lo mismo. Da lo mismo. Podíamos haber puesto 36 de 10, ¿no? O 54 de 2,5. O sea, da lo mismo. Aquí lo importante son estos 5 días sobrantes. Estos 5 días sobrantes eran 5 días asiagos, eran 5 días de mala suerte. Y esos 5 días a veces los religiosos, los sacerdotes los convertían en 6.
para ajustar el bisiesto, pero no lo hacían cada 4 años. Cuando notaban hacía la vuelta de 60 años, le ponían en vez de 5 6, pero no era una cuestión que hubiera una regla y el sacerdote dijera, ay, ya nos tocan 6. No, era así como más o menos. ¿Esto lo hicieron nada más ellos? No, es una cosa lindísima. Si nosotros nos vamos a los griegos, se les pagaba, se les podía pagar a los que anunciaban la calenda, que era exactamente la mitad de los meses de ellos, no tenían semanas, eran un mes dividido en dos. A los que anunciaban las calendas, que de ahí viene la palabra calendario, ¿sí? A veces se les pagaba, porque con 1 o 2 días que les dieran más oportunidad, podían firmar acuerdos los políticos o podían cobrar sobornos los políticos. Entonces, el que gritaba la calenda, pues era un civil, pero en el caso de los olmecas y de nuestro mundo, eran religiosos. Entonces, ellos podían decir, le vamos a poner 5, le vamos a poner 6, y cuando se acabe el sexto, otra vez nosotros vamos a llegar a protegerlo. ¿Qué tiene de importante estos 5 días sobrantes? Que es la prueba absoluta que manejaban perfectamente la idea de los solsticios y los equinoccios, ¿sí? Que sabían perfectamente que no eran 360, no, nunca se iba a ajustar en 360. Eran 365 más un cuarto de día. Por eso nosotros cada 4 años tenemos un día más, porque es un cuarto de día, no se completa, ¿sí? Entonces, ellos le pusieron ese 5, tal vez nunca supieron que era un cuarto de día, tal vez, sí, o sea, su nivel de cálculo tal vez no llegó a 6 horas con minutos, ¿no? Pero sí sabían que se iban desfasando, por eso a veces esos días aciagos, en vez de ser 5, eran 6. Y la forma en que, no sabemos cómo lo hacían los olmecas, pero la forma en que otros años se hicieron es que los religiosos lo agarraban, pero requete bien bonito. Síganse portando mal, ¿eh? Síganse portando mal. El año pasado fueron 5 aciagos, pero ustedes se portaron requete mal este año. Fíjense cómo nos tocaron 6. Sí. Entonces, el miedo que yo también tendría, ¿no? Si me dicen, pues se te está acabando el mundo, ¿no? El miedo, pues implicaba ciertos ajustes como el que dieras más hijos para ir a la guerra, o el que trabajaras más horas, o el que pudieras dar más tributo, o que hicieran más peregrinaciones, ¿no? Era una manera de controlarlo. Como les digo, no sabemos cómo lo hacían los almecas, pero sí sabemos cómo lo hacían, pues eh, las otras culturas del posclásico principalmente. ¿Me expliqué adecuadamente con esto? Muy bien. Entonces tenemos que ellos no van a tener siglos como nosotros, que se acaba el mundo cada vez que hay un cero, ¿verdad? Cada vez que hay un cero ya se está acabando el mundo, ya hay suicidios y lo que quieras, porque son siglos. Ellos lo que van a tener sus 52 años. Y en esos 52 años, claro que se preparaban de una manera espectacular. Y nosotros vamos a tener que una de las formas más, pero más notorias y más fáciles de entender, de evidenciar, es que recubrían lo que ya tenían puesto. Entonces hacían más chonchita, más gordita o más alta la edificación que pudieran tener. Eh, no voy a ahondar en esto porque entre más les cuento de los olmecas, pues parece como que ellos hicieron todo. Y les recuerdo que ellos solamente son la semilla. Sí, ellos solamente son la semilla. Ahorita que les platiqué de Teotihuacán y de Cuicuilco y todo, pues se les va a caer hasta las pestañas cuando les cuente esto. Ahora, Cecilia nos preguntó, ¿qué es la cuenta larga? ¿Por qué estás mencionando la cuenta larga? Y le pedí que si nos esperábamos ahorita. La cuenta larga es algo espectacular, espectacular, que inventaron tal vez los mayas, pero derivado de algún esfuerzo que ya tenían hecho los olmecas. La cuenta larga es llegar a la conclusión que tu pueblo como ser humano empezó a existir en un día determinado.
es algo, es un pensamiento altamente complejo. El que tú puedas decir los humanos, y de ahí soy yo, ¿no? No existe más, o de ahí somos nosotros y por eso somos superiores a los demás, ¿sí? Empezamos a vivir en un momento determinado. Y ellos decidieron que empezaron a vivir en el primer ciclo de 13 ciclos de 144.000 días. Ellos decidieron que ese día había iniciado la humanidad y que ese día que inició la humanidad, como todo en esta vida es cíclica, iba a terminar. Y esa situación, esa cuenta larga, en el momento que terminara, se iba a iniciar nuevamente y claro, los que inventaron esta situación, entre olmecas, mayas y como ustedes lo quieran tomar, eh, claro que estaban convencidísimos, así como cada 52 años podían pasar catástrofes para enseñarnos a los que estábamos aquí que teníamos que empezar purificados y limpios y todo. Claro que ellos pensaban que cuando se acababa cada cuenta larga, iba a haber catástrofes importantes. Entonces, ellos también tenían nociones apocalípticas, ¿sí? No relacionadas con un Mesías específico, pero relacionadas con el cosmos, con la naturaleza, pues con nuestro mundo, ¿no? Realmente nuestro mundo. Dígame. Quiero pensar, a ver, cuando lo idearon, lo concluyeron, estaban los de ahorita, los papás, los sus abuelos, entonces se fueron de la última generación, o sea, antes del primero que más viejo, antes del más viejo que está. Y 3.000 años, 3.000 años antes del más viejo. Algo así. 3.114 antes de Cristo. El humano en su espacio para ellos inició, no sabemos si el humano en general o si el humano que los llevó a ser olmecas y mayas y lo que quieras, eso no lo sabemos. Empezó en un 13 Bactún, 13 este de aquí, 13 0 0 0 0. O sea, nada más voy a multiplicar 13 por esta cantidad y no le voy a aumentar ni un año, ni un día, ni un mes. ¿Se fijan? Un día, un mes, un año. ¿Se fijan? ¿Ok? 13 Bactún es el inicio de los tiempos. 13 Bactún, ellos hacia atrás. Lo que decidieron. Eso es intención. Sí. Su razonamiento fue 13 Bactún. Casi, casi lo que nosotros decidimos. ¿Cuándo es el jubileo? Cuando el Papa dijo. ¿Cuándo es no sé, por ejemplo, eh, el siglo no empezó el 1 de enero, sino el 11 de septiembre, cuando la caída, ¿sí? El siglo no empezó. Y hay muchísima gente, pero muchísima gente que está totalmente de acuerdo que el empezar un siglo el 1 de enero es absurdo si todo lo que sucedió y cambió, sucedió el 11 de septiembre. No sé si me estoy explicando. Hay referencias. Hay estos, por supuesto. ¿Cómo sabemos cuándo nació Adán? Sumando los años que vivió todos los antepasados de la casa de Jesé, ¿no? A Jesús. Y es en esta fecha. Es más o menos en esta fecha. Sí, ¿cuándo empezó la historia con el comienzo, con el descubrimiento de la escritura en Sumeria? 3100 antes de Cristo. ¿Cuándo empezó la historia? Si tomas en cuenta el descubrimiento, el desarrollo de los jeroglíficos egipcios, 3130. Es maravilloso, ¿no? Ahora,
No vayan a irle a decir a la gente que yo creo en la numerología, no, nomás les estoy diciendo fechas, nada más les estoy diciendo fechas. Eh, la traducción de esta fecha, 11 de agosto de 3114, se hizo en base a calendario gregoriano. Si alguien lo hubiera descubierto en otros siglos, hubiera sido un calendario juliano y hubiera salido otra fecha, ¿sí? Entonces, por favor, como una vez que mi hijo estaba como en cuarto de primaria, no, yo creo que estaba como en quinto, sexto de primaria, y en Hermosillo, Sonora, empezó la locura católica de que iba a haber 4 días de oscuridad y que esos 4 días de oscuridad podían implicar el inicio del apocalipsis porque llegaban. No, este fue Bueno, uno más. Ah, yo sí, toda la gente sí, queriendo poner velas. velas. Yo vivía y toda la gente creía eso. Sí, en este caso, mi hijo nació en el 86, 96, tal vez fue 98, 99, no me acuerdo. Sí, nos la cantan a cada rato. Pero cuando empezó el run run, pues claro que nosotros hablamos con nuestros hijos, le dijimos que creíamos en nuestra familia y se acabó, ¿no? Y ese día, mi hijo, ahorita ya tiene 40, cumple 40 este año, pero mi hijo ni un minuto de su vida no ha estado enojado. Desde que nació hasta ahorita, ni un minuto. Entonces, todas las veces que llegaba del colegio, claro que llegaba enojado, ¿no? Entonces, ese día también llegó enojado. Y le dije, ¿qué pasó, mijito? ¿Qué te hicieron? Ay, mamá, no es posible que se va a acabar el mundo y las niñas llorando y las catequistas diciéndonos que compramos velas y que quién sabe qué. A ver, mamá, ¿según cuál calendario? El juliano, el otoniano, el gregoriano, ¿cuál calendario? Y yo, ¿cómo le digo que no hay calendario otoniano? Yo creo que mejor no desvío el impulso de lo que está sucediendo. Le gustó el nombre, no sé, pero él tres, juliano, otoniano, gregoriano, ¿cuál de todos? No te preocupes, mi amor, no te preocupes, aquí no va a pasar nada. Pasaron los 4 días y por supuesto, pues no pasó absolutamente nada, ¿no? No, lo que a él se le hacía absurdo era, ¿cómo van a saber el día que se acabe el mundo? O sea, no puede ser. Pero él estaba como en quinto, sexto de primaria. Entonces, lo que sí nos tocó a nosotros fue el 20 de diciembre del 2012, cuando se iba a acabar el mundo. Yo creo que sí se acuerdan que rusos y quién sabe qué, no, italianos haciendo en la selva de Yucatán y todo eso, ¿se acuerdan? Bueno, el 21 de diciembre inició la cuenta larga, ¿sí? El 20 de diciembre se acabó esa era. ¿En cuál era nosotros vivimos? ¿Todas estaban vivas en los 60, 70? ¿70? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Aquarium. ¿Se acuerdan? Claro, Aquarium, no, por favor, Jesucristo superestrella, Her, estábamos en la era de Acuario, ahorita estamos en la era de Aries. ¿Alguien está mortificado por el cambio de era? No, ¿verdad? Entonces, así podemos pensar que la mayoría de las personas que vivieron en nuestra Mesoamérica no sabían de la cuenta larga, no sabían de las opciones de los días asiagos. La gran mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas. La élite que sí necesitaban una opción ritual para poder manejar, ¿verdad?, las emociones, y la élite que necesitaba una opción agrícola para poder manejar, pues, la fuerza, ¿verdad?, económica. ¿Cómo vamos? ¿Vamos? ¿Bien? Muy bien. Eh, Qué lástima que hoy me puse a hacer manualidades y se me olvidó. Tengo elaborado así bien bonito este Bactum. Me lo llevé alguna vez y lo dejé ahí en la casa. Pero bueno,
Estos son los símbolos para que una persona, pudiera saber, una persona que conoce a profundidad, ¿verdad? La cuenta larga, pudiera definir, por por ejemplo, dentro de la cuenta larga, cuándo fue la coronación de alguien o entronización. No, no los coronaban, perdón, usé muy mala palabra, la entronización de alguien. O cuándo se abandonó o se fundó una nueva ciudad, ¿no? Se utilizaba la cuenta larga. ¿Por qué? Porque eran cosas que iban a seguir y seguir y seguir como una trascendencia, ¿no? Para el grupo. Pero para las otras situaciones, simple y sencillamente se podía decir, pues de tal mes, o sea, o de tal signo, ¿verdad? El día número tal. Como nosotros decir, el quinto día de Aries, o de Tauro, o de Virgo, como decir algo así. Si nosotros nos vamos y le pedimos, le decimos a la chica que nos ayuda en el estacionamiento, que nos diga la fecha, les apuesto una carne asada que no se las va a dar. Yes, se los apuesto. Si le preguntan al jardinero, les va a decir, pues martes, doña, no, hoy es miércoles, no, doña. La fecha es absolutamente inútil a menos que tenga algo que ver contigo. Por ejemplo, las personas que cubren los sábados saben perfectamente cuándo es el jueves y el viernes. Las personas que saben que a principios de mes se paga la luz, saben que ya se está acabando el mes, pero no es importante si es 28 o es 29. Saben que la semana que entra tienen que pagar la luz. No sé si me estoy explicando. Para nosotros es importante la fecha porque nos enseñaron a que era importante la fecha. Yo creo que en el colegio les hacían poner la fecha. Sí, nos enseñaron que es importante la fecha. Eh, nos lo enseñan y nos lo dicen. Y en ciertos espacios, ¿verdad? En ciertos momentos, el que nosotras no nos sepamos la fecha, pues está mal visto y te dicen, pues ¿en qué mundo vives? ¿En qué día vives? ¿Se fijan cómo son situaciones creadas? Son situaciones creadas. ¿Cómo vamos? ¿Estamos emocionadas con los calendarios? La escritura. Los olmecas desarrollaron los primeros sistemas de escritura que fueron la base de algunos sistemas posteriores. Como les dije, no conocemos el idioma de los olmecas, no podemos saber qué escribieron. Aquí lo importante es que ya hay algún tipo de escritura. Como ustedes pueden notar, muy probablemente ellos escribían en renglones, no en columnas. ¿Se fijan? Así como que un poquito se ve como que el patrón, ¿no? De que está como más horizontal que vertical, pero no lo sabemos. Y no lo vamos a saber. Sí, sí, definitivamente. Esta está en Cascajal, 900 antes de Cristo en Veracruz. ¿Sí? Tenemos otros escritos que no sabemos qué significan y que los arqueólogos y los lingüistas y los filólogos sueñan con eso, los cretenses. Los cretenses es la cultura madre de los griegos y no sabemos qué idioma hablaban y tampoco podemos saber qué escribieron. Entonces, los olmecas no es la única cultura madre. Los etruscos, la cultura madre de los latinos, futuros romanos, tampoco está separado. Y les recuerdo que hasta el siglo XIX la escritura egipcia tampoco se podía interpretar, ¿sí? Entonces, esta situación de los jeroglíficos es importante. Bueno, eso no lo sabemos porque no sabemos si estaba el agua, por ejemplo, que hubiera sido alguna erosión. No lo sé, Rosa. Ay, otra vez le dije Rosa. Lorena, mande. No, a lo mucho es bajo relieve.
Resacadito, sí, a lo mucho. No, no llega ni a medio. Sí, está labradito, sí, está esculpido. Sí, está esculpido, pero alto relieve son 2/3 partes del cuerpo humano, medio relieve es media parte del cuerpo humano, o sea, de la proporción, entonces no llega, ¿no? No llega. Sí, para afuera, sí. Sí, entonces es nada más como cincelado, pero poquito. Los textos escritos por los olmecas, esto ya les dije, no se conoce su idioma, eso también ya se los dije. Estas son las preciosuras, pues que hay muchísimas, ¿no? Hay en Tres Zapotes, en San Lorenzo, en La Venta, lo que quieras. Estas son las preciosuras donde ya ellos, las estelas que a nivel global, a nivel mundial, las estelas se han utilizado como anuncios, ¿sí? En todas las partes del mundo. Ellos en las estelas algo le decían, pues un jeroglífico gigantesco, ¿no? Algo sí, las personas que vivían en ese tiempo sí entendían lo que se había representado ahí. Pero lo hermoso de estas personas de los olmecas es que ellos no dejaban libre la duda de la fecha. Ellos sí ponían la fecha de lo que estaban conmemorando. Y eso, pues, estamos hablando más o menos 600 o sea, siglo VII, siglo VI antes de Cristo. Entonces, por favor, el calendario sí se usaba, lo usaban pocas personas, como en la actualidad también, ¿verdad? Pero estaba considerado como algo que perduraba. Era como la huella que se le estaba dando a los habitantes del futuro para que sus hazañas o sus gobernantes no se los comiera la historia. Que eso también es otro concepto importante. No todos los seres humanos tienen un amor a la trascendencia, ¿eh? No todos los seres humanos. Dime. Cuenta larga, No, esta es cuenta corta. Mira, pues, en las diferentes que puede estar aquí, más o menos, pero ve, aquí que tiene puntos y rayas, es cuenta, son números. Ajá, aquí tenemos esto. Si tú ya te pones a checar esto, o si te pones a poner esto en la cuenta larga, ellos que saben. Por ejemplo, si nosotros decimos, ah, mm, Pilatos, todos saben quién es Pilatos. Pilatos gobernó en el área de Judea en el 559 desde la fundación de Roma. Eso es lo que escribieron los romanos. Siglo uno los años 30. Ajá. de cuando nació. Entonces, esa fecha es la que tú pones en gregoriano o la pusiste en juliano, y para nosotros esta es nuestra cuenta larga. Cuando ya la pones, cuando tú la pones en lo tuyo. Entonces, si ellos ponen una fecha, esa fecha, los que sí saben, lo de la cuenta larga, ¿verdad? La pueden meter a esa cuenta larga. Pero toda la cuenta larga tiene una fecha en especial. No sé si es el 1000, pero hace tanto, o sea, no sé cómo se expresa la cuenta larga, en días, en meses. La cuenta larga, No es la fecha de hoy, son hace tanto tiempo. exactamente, Hace 500, hace 1000, exactamente. Lo que hacían los romanos. No, Lo que hacían los romanos decían tantos años desde la fundación de Roma. Ellos decían tantos años desde el primer día de la creación, ¿no? Entonces, la cuenta larga realmente no es tan ajena a nosotros. Para nosotros la cuenta larga sería el día 1, el año 1. Esa sería, porque le decimos nuestra era. Así se llama, ¿no? Nuestra era.
Ya no se le llama antes de Cristo y después de Cristo, es nuestra era. Esa sería la cuenta larga. Ahorita estamos en el 2026 de la cuenta larga de los cristianos de Occidente. ¿Sí? ¿Más o menos? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, vamos, mande. Sí, sí. Por ejemplo, si te vas al calendario judío, que si quieren les puedo traer la, la cuenta larga de los judíos, porque sí la tengo, aquí la podemos poner en el piso, se las puedo traer el martes que entra y ya podemos como ir comparando. No es única la cuenta larga de ellos. Lo importante aquí, lo interesante es que la hayan ideado, estructurado y que funcione tanto que el 21 de mayo del 2012 se inició una nueva, ¿no? O sea, sigue funcionando y se respetó, ¿no? Entonces, esas son las cosas. La trascendencia es lo más importante. Aunque hubiera estado equivocado, lo que inventaron, pues se les da permiso, ¿no? Digo, lo inventaron hace 2600 años, pues se les da permiso, como esa idea de que son solamente 365 sin bisiesto, por ejemplo, ¿no? Pues claro que se les da permiso y hasta medalla y todo, no pasa nada. Los olmecas fueron los que domesticaron el cacao y ellos son los que nos enseñaron a hacerlo chocolate. El chocolate es el cacao ya con cositas necesarias para tomarse. ¿Cómo sabemos que fueron los olmecas? Porque en San Lorenzo, 1800 antes de Cristo, hay cerámica y en esa cerámica ya se detectó la teobromina. Y la teobromina es, dentro de los estudios arqueológicos, la prueba que hubo cacao dentro de esa cerámica. ¿Sí? No nada más en los campos, sino que estuvo ya en casa, ¿sí? Ya en olla. Ahora, ¿cómo la tomaron los olmecas? Eso sí no sabemos. Eso sí no sabemos cómo la tomaron los olmecas. Consumían cacao molido mezclado con agua, chiles y hierbas, pero no sabemos ni qué tanto ni qué tan seguido, no lo sabemos. Y a eso es a lo que los aztecas, ya cuando llegaron miles de años después, en náhuatl se le llamó chocolatl. Se consideraba como un regalo divino y era consumido principalmente por la élite en contextos ceremoniales. ¿Por qué la élite? Porque las pruebas dicen que había muy poca cosecha. O sea, no era que utilizaran grandes extensiones para cacao. Las grandes extensiones eran para realmente, ¿verdad? Lo que ellos comían. Lo que sí, por favor, necesito que quede bien ahorita, ¿verdad? Ellos no lo utilizaron como moneda. Los olmecas no, ellos no. Va a ser muchísimo más adelante cuando a alguien ya se le ocurrió que si hay tan poquito cacao, pues lo podemos utilizar como moneda. Pero los olmecas no hay prueba. Juego de pelota, también fueron los olmecas, ¿sí? También fueron los olmecas. Introdujeron un ritual sagrado con pelotas de caucho natural, lo que nosotros le llamamos hule. Es una práctica muy enigmática que se extendió por toda la región mesoamericana y que hasta en la actualidad pues se le hace tributo, ¿no? A esta práctica ritual. Es distintiva desde Zacatecas hasta Costa Rica. Tenía una connotación religiosa sin duda. Escenificaba contextos rituales. A veces había sacrificios humanos, a veces no. ¿Por qué digo escenificaba contextos rituales? Porque nadie sabe realmente lo que significaban. Sabemos dónde están, sabemos que hoy lo juegan, sabemos cómo se vestían, sabemos cómo hacían las pelotas, porque todo eso se ha podido descubrir, pero no es verdad que haya podido descubrir la razón. Si era el sol y la luna, si era el sol contra la luna, si era el sol persiguiendo a la luna, no lo sabemos. Entonces, bueno, contextos rituales. Pero los humanos somos buenísimos. Mientras acá los sacerdotes ponían en juego la vida del universo,
hay pruebas de que también había apuestas. A ver quién gana y a ver quién no gana. Y otra de las pruebas que hay en varios de los contextos, eso ya con códices, ya en escritura, es que a veces se dejaba a la suerte o a los contendientes el fallo de un juez, por ejemplo. Si gana este, te quitamos o te ponemos, o eres culpable o no culpable, ¿verdad? O si gana el otro, ¿sí? Entonces se podían hacer estos acuerdos, pero también había apuestas, qué barbaridad. No, nunca es uno contra uno, eran equipos. Sí, eran equipos. ¿Cuáles eran las cosas peores que el sacrificio humano? El dislocamiento de cadera. Sí, el dislocamiento de cadera. Era muy, pero muy, muy triste porque las personas en esos mundos no había, sí, pesadísima y además muy dura. Sí, era muy dura, una piedra. Era con la cadera, sí, era muy, 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 muy fuerte. Entonces, miren, déjenme terminar lo del caucho y luego pues ya vamos al bañito y agüita y todo. El uso del caucho en Mesoamérica fue iniciado por los olmecas más o menos hace 3.600 años, ¿sí? 1.600 años antes de Cristo. Fue fundamental para fines rituales, deportivos y prácticos. Y definitivamente lo que destaca es la fabricación, ¿verdad?, de la pelota, el juego de pelota. Pero ellos, qué cosa tan hermosa, no sacaban el agüita, ¿verdad? Que le decimos látex y pues a ver cómo sale. No la procesaba. Ellos descubrieron que si la hervían con un tipo de hierba como bejuco, le podían hacer muchísimo más estable la elasticidad. ¿Cómo ven? O sea que la procesaban el látex, no nada más lo utilizaban pues como se les ocurrió de que se les embarró y no se lo podían quitar, lo procesaban. Es un tipo de bejuco que claro que es endémico en nuestro mundo. Lo utilizaban para impermeabilizar las telas. Ellos no andaban con que me mojé y me resfrié. Ellos usaban su ropa impermeable cuando tenían que andar. Ahora estamos hablando de selva, ¿no? Estamos hablando de selva. Lluvia, 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 ¿no? Creaban adhesivos, con eso sellaban. También creaban figurillas y las suelas de las sandalias. Entonces, ellos, pobrecitos, no andaban todos apoyados porque traían, eran de madera o de ¿cómo se llama? O de cesto, de cestería. Entonces, por favor, el caucho, pues también tenemos esta situación de los olmecas. ¿Cuál es la típica manera de recrear o cómo se sabe cuando descubren algo que era un juego de pelota? Por esta I. Este es un códice azteca, o bueno, mexica. Esta forma de I, esta forma de I. Ah, sí. ¿Qué tanto se sabe que los olmecas ya tenían a esa altura esos aros? No se ha definido. No se ha definido si fueron los olmecas los que hicieron esa dificultad tan grande o si cuando los olmecas lo único que tenían que era llegar a una meta o a la otra meta. No, eso no, todavía no se sabe. Pero los arqueólogos lo que creen es que el aro es posterior, que los olmecas todavía no lo hacían tan difícil, ¿sí? Tan difícil. Esto ya se los dije. Y bueno, aquí está solamente un esquema. Cuando nosotros vemos esta I, cuando un arqueólogo ve esta I, sabe que hay un juego de pelota. Entre más pasan los siglos y los siglos, vamos a tener que se le va a poner unas plataformas para que estuviera la raza Echando porras. y los palcos. Siglo XXI,
y seguimos igualito, ¿verdad? Pero eso fue al pasar de los siglos, lo cual nos dice que el juego de pelota se inició tal vez como algo increíblemente místico y conforme pasaron los siglos se fue haciendo al pueblo. Pan y circo al pueblo, ¿sí? Eso es lo que pudiéramos pensar, lo que pudiéramos imaginar. Nosotros hay situaciones muy, pero muy, muy especiales, muy, muy, muy lindas. Por ejemplo, en Guerrero, Teopatecuantitlán, se ha documentado la presencia en una plaza hundida y hay 4 monolitos. Esos monolitos muy amolados, aquí se los puse, ¿lo ven? De esos 4 monolitos, a uno ya se aceptó en México que sí se le puede reconocer rasgos de hombre jaguar olmeca, ¿sí? Allá en Guerrero, siglos después, ¿ok? Ellos tal vez ni supieron que existía el hombre jaguar en Tabasco, ¿no? O sea, no lo sabemos. Pero vean qué cosa tan, tan interesante. Uno de ellos proyecta una sombra que se desplaza hasta llegar al punto medio de la cancha. Ahí se acababa el partido. Sí, así medían la duración del partido. En los equinoccios, o sea, 2 veces al año pasaba eso, no, no todos los días, ¿verdad? 21 de marzo y 23 de septiembre. Entonces, ¿qué es lo que pueden saber los arqueólogos? Que cada 21 de marzo y 23 de septiembre de nuestro calendario había un juego importante y seguramente una peregrinación, pero tremenda, ¿no? De los espacios hacia los alrededores para poder ser testigo de esa situación. Un Chivas Atlas, un Tigres, ¿cómo se llama? Rayados, etcétera, ¿no? En Puebla hay una incógnita interesante. Eh, Entre el siglo IV antes de Cristo y el siglo VI después de Cristo, ¿sí? Fíjese. Oh, está bueno, ¿no? Sus 800, pues casi un milenio. Entre todos esos siglos, estas personas, 24, 25, 26, 27 canchas de pelota. Entonces, es una incógnita, no se sabe por qué tuvieron tantas y por qué, o si se usaban al mismo tiempo. Una de las hipótesis es que fueron mejorando sus cuestiones calendáricas y que fueron cambiando la posición. Pero otra de las hipótesis es que realmente era tanto estaba en juego, tanto honor y tanto equilibrio cósmico, que sí se podía llegar a jugar todas al mismo tiempo. Hay otras que te dicen que, bueno, son torneos. Esa es la que menos, los arqueólogos menos quieren creer, porque lo estamos viendo desde un punto de vista moderno, ¿no? Lo queremos traducir desde un punto de vista moderno. Pero, bueno, excelente. Nos dice Verónica, podía ser un lugar de entrenamiento. Excelente tu comentario. ¿Cuál es la situación? Se supone que el entrenamiento de estas personas era secreto. Los equipos entrenaban realmente en secreto, ¿sí? Porque era tan, tan, tan difícil y tan notorio lo que quieras, que lo último que querías era que el niño aprendiera desde chiquito y cuando fuera muchacho le ganara a tu equipo. O sea, pero lo que yo les diga son solamente suposiciones, ¿sí? Suposiciones. Pero hasta en la actualidad los entrenamientos se hacen como a puerta cerrada, por decir algo, ¿no? Como los dojos, que si no eres discípulo de ese, no sabes tal técnica, ¿no? Digo, también pasa con nosotros. Entonces, muchachonas, el juego de pelota es otra de las cosas que van a dejar los Olmecas. ¿Quién quiere pasar al baño? Listo. Las que están por allá, estoy a sus órdenes, por supuesto, lo que vayan queriendo, diciendo. Gracias, gracias.
Es chistoso la luz, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando nos metíamos, lo hemos hecho 2 veces nada más, pero cuando tomamos las fotografías en la pinacoteca, que nos metemos Bárbara y yo a las 8, 8:30 de la mañana y nos encierran, porque nadie va a estar cuidando, que nos entre otra gente. Nos encierran y nos abren como hasta las 6 de la tarde. Tan chistoso cuando bueno, y luego bajas al templo, no bajas hacia la luz. Cuando ya sales del templo, es tan especial lo que sientes de la luz, a pesar de que es en la tardecita, pero sientes la luz. Es muy raro, muy, muy, muy raro. En la Ciudad de México, hemos estado, mi hija y yo, encerradas 10 horas, algo así, tomando fotos, y es especial la forma, pues la gente, lo que te cuentan de las personas que vivían en cuevas, por ejemplo, cuando vuelven a salir. Esto ya se me deshizo, a ver qué está pasando. Horror. Pobres gentes, pobres. Los mineros. Pues lo que te dicen, ¿no? De los astronautas, de las personas que se meten a los búnkers para defenderse de los apocalipsis, etcétera. Ah, ay, no, no. Meses. Imagínate, día, ahí metido abajo de la mano, ¿no? O sea, el olor, y bueno, porque pienso en todo, ahí, Hacinados. todo, me parece impresionante, ¿verdad? No, yo no, no. Sí. Todavía quieres ser, es que me llama Rodolfo. Ay, no, todos los cortes de revista, mira. Sí, cada vez que ya sí. ¿Sí? Ay, no, sí. Yo hubiera sido. No, yo qué espero. ¡Ay, qué extremo! Ahí vamos, muchachos, ahí vamos, ya están regresando las chicas. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Que no tenga ataques de ansiedad dentro de marido. Si mi esposo tiene que cuidar quién se sube al velero con 10 días de estar arriba del velero, 10 días viendo. Pero como no te puedes ir para otro lado, le entra a la gente la locura, ¿eh? Y eso es por Los veleristas, sí, claro, pero tienes que cuidar la salud mental de tu tripulación. La salud mental, a pesar de que no estás, ¿qué haces? Ni modo que lo echas al mar, no, no puedes. Digo, sí puedes, sí. Sí puedes, pero no conviene. Claro. Ah, Yana y yo tenemos la misma blusa. La compramos en Nueva York. ¡Ay, qué suave! Se te ve muy bonita, se te ve muy bonita. Pues yo creo. Ah, Triremes. Porque tenía que, el espacio tenía que ser perfecto. Y bueno, entonces yo decía, Dios mío, o sea, imagínate la locura ¡Qué de locura! todos. Y encadenados. Imagínate Y no, qué vida. O sea, no, 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 sí, no, sí. No, 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 son mundos, los dolores, ¿no? No, 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 son mundos que afortunadamente, pues nosotros no, no.
pero qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Pues voy a empezar y ahorita ya que lleguen las demás. Vamos a hablar un poquito de las religiones y la religión y las deidades de los olmecas, porque siguió y siguió y siguió y siguió. La religión en el periodo preclásico mesoamericano fue politeísta, fue dinástica y estuvo centrada en fuerzas naturales. ¿Cómo sabemos que era dinástica? Por los nombres de los gobernantes, lo que se ha podido pensar que eran sus nombres, pues por los dibujos, ¿verdad? Porque eran Jaguar 1, Jaguar 3, Jaguar, o sea, por lo visto, sí había una idea de quién era, pues, el primero y quién era el tercero, ¿no? En esa situación de la dinastía. Establecieron un culto a divinidades naturalísticas, destacando el jaguar, la serpiente y el maíz. Se pueden realizar algunas observaciones con los vestigios de otras culturas precolombinas cuyo arte religioso utilizaba motivos similares. Entonces, como siempre, aprendemos de los herederos de los olmecas. Ellos tenían pero como cualquier sociedad agrícola, ¿verdad? Pues la lluvia. Y la lluvia, en el caso de ellos, de los olmecas, va a estar relacionada con las cuevas, las barrancas, los manantiales, los árboles, las montañas. Lo que sobresalía, fíjense cómo nada de selva, nada de pantano, sino lo que era diferente, lo que pudiera ser más seguro, sí, para ellos. La selva es increíblemente, eh, ¿cómo le podemos? Tóxica. La selva de animales ponzoñosos, obviamente enfermedades de piel, infecciones casi por cualquier orificio de nuestro cuerpo. La selva es increíblemente enfermante, te enferma, aunque tú estés bien y aunque estés haciendo lo correcto. Entonces, estas situaciones donde podemos implicar algo de limpieza, como la montaña, la barranca, la cascada, ¿no? Que no es que esté pues la putrefacción o la humedad o lo que quiera. Sí hay agua, pero no tanta humedad, era importante para ellos. Hay una deidad que no sabemos específicamente qué es, que se le llama el dragón olmeca. Como no sabemos qué es, pues así se le llama, dragón olmeca. Y es esto. Hay dibujos, hay esculturas, hay espacios en cerámicas, hay en donde quieran. Y él se puede pensar que ellos lo crearon, ¿no? Es como una relación entre lo que vuela, lo que nada, lo que camina, etcétera. Pero también se puede pensar en los anfibios. La idea, ¿no? De que a veces, pues en la selva, en nuestro México, tenemos reptiles y tenemos ajolotes y tenemos peje lagartos y tenemos cosas así que tal vez les llamaron mucho la atención que pudieran estar en agua y en tierra, ¿no? Tal vez, tal vez. Ellos son los que metieron la idea de la serpiente emplumada. Ellos son los que metieron. No sabemos cómo la llamaban. No sabemos cómo está la situación, pero sí sabemos que la dibujaban, pues por lo visto la pensaban como algo muy, pero muy, muy, muy majestuoso, ¿no? Porque no la hacían en chiquito, la hacían en piedras grandes. Quisiera, por favor, enseñarles una fotografía de los quetzales guatemaltecos. Muy probablemente, los quetzales guatemaltecos sean la idea, pues, de nuestros dragones, ¿verdad? Y nuestros dragones se llaman Quetzalcóatl. Los dragones de Europa, pues, tienen otros nombres y los dragones chinos tienen otros nombres, pero podemos entender si alguien ve nada más eso o alguien le platica, porque, pues, no es como que los olmecas anduvieran en Guatemala, ¿no? O sea, los olmecas estaban en su espacio y comerciaban con otras personas. La idea de la serpiente emplumada va a empezar como en el 1600 antes de Cristo, pero para el 1300 después de Cristo, ya estamos hablando de 3000 años, ¿sí? Ya va a estar increíblemente elaborada la leyenda, ¿sí? Increíblemente elaborada. Para cuando llegan, ya platiquemos con de Moctezuma, etcétera,
ya no es la serpiente emplumada natural, ya no es la serpiente emplumada mítica de alguien que pudo haber tenido contacto con una idea, ¿verdad? Y luego ya la bajó a ser un dios. Los olmecas tuvieron un tipo de serpiente emplumada y 3000 años después, los aztecas o mexicas van a tener otra idea de serpiente emplumada. ¿Sí, sí estamos bien? Ok, entonces por favor, los olmecas no van a tener a Quetzalcóatl. Bueno, Quetzalcóatl es una palabra náhuatl. Ellos van a tener su serpiente emplumada. Esto del hombre jaguar y del culto a jaguar ya lo platicamos en la clase pasada y les mostré esta bellísima, pero bellísima escultura. Es jadeíta, se llama jadeíta. Quiero por favor que noten la hendidura. ¿Sí? Esta hendidura es donde sale el maíz gracias a que estos hombres jaguares dan su vida, ¿sí? Para que el maíz brote. Esta hendidura implica muchísimo más cosas que solamente un rasgo físico o una deformación. Si nosotros vemos muchas otras esculturas, esta sí es jade, por supuesto, y está en el British Museum. No la tenemos nosotras. Si nosotros vemos estas esculturas de hombres jaguares, pues sí, una vez más nos vamos a qué fue primero. ¿Les gustaban los labios grandes o tenían que tener labios grandes para ser bellos? ¿Sí? Con las esculturas de las cabezas monumentales. El jade, en nuestro México tenemos como 3 o 4 opciones. El mero es una jadeíta. En México tenemos jadeíta. Era más valioso que el oro, más valioso que el oro. ¿Por qué? Porque era agua cristalizada. Para ellos, si tu Dios es la lluvia, si el agua es lo que hace que tengas comida, si el agua es lo que te destruye en cada subida de un río, si lo que quieras, cuando tú descubrías agua hecha piedra, pues era realmente un regalo único. El oro, les recuerdo, el oro lo tocas tantito mal y ya se te melló. Acuérdense que por eso el oro no hay oro puro en las joyas, ¿no? Porque se tiene que calibrar, se tiene, ¿verdad? Pues que se llama mellar, para que no se melle. Entonces el oro era algo como, ¿cómo se lo vamos a dar a los dioses o cómo se los vamos a dar a los reyes? En cambio el jade, en el momento que tú lo trabajabas, estabas entregándole una gota de agua, estabas entregándole agua hecha piedra, ¿sí? Entonces el jade fue importantísimo para nosotros, igual que en China. Y en China, pues el jade y bueno, la plata, ¿verdad? Era lo que simbolizaba la vida, la fertilidad, el poder y la inmortalidad. Imagínate, tú te pones aquí el agua, se te va. Te pones aquí el jade y tienes agua para siempre, ¿no? La inmortalidad. Era una piedra sagrada utilizada para crear máscaras funerarias, joyas, figurillas y hachas ceremoniales. Fíjense que las hachas ceremoniales son una cosa así como que muy rara, pero que ha aparecido en todas las partes del mundo. Son hachas que se hacen exclusivamente para enterrarse con el muerto, ¿verdad? O hachas que se ponen exclusivamente para donarse a algún altar o algún ritual. No son hachas para cortar o para atacar, ¿no? Son hachas rituales y las tenemos en todo el mundo, en todo el mundo. Ya se los platiqué, el hombre de la cosecha, y es esta idea. Y fíjense cómo los seres humanos somos magníficos para agarrar las narrativas y hacerlas propias. Por ejemplo, ya cuando llegaron los españoles, ya cuando más o menos se colonizó, se aplacó el Guatemala, Chiapas, etcétera, se cristianizó este mito de el hombre de la cosecha o el hombre, pues que es el que te entrega, ¿no?
Un mito cristianizado de los quiché, los mayas quiché, indica que durante y después de su crucifixión, el maíz y otras cosechas crecieron del cuerpo de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no? Claro. Bajó a los infiernos, pues Él es el que nos hace, ¿no? Que salga. Entonces, la idea del politeísmo es que el Dios que vaya llegando, no hay una sola razón para que no lo aceptes. No hay una. El problema es el monoteísmo, porque para aceptar uno, tienes que abandonar, ¿verdad? Tienes que deshacerte del otro. El Dios de la lluvia de ellos va a ser muy, muy diferente a los que siguen, como Tlaloc, muy diferente. Pero este Dios de la lluvia va a crear toda una narrativa, porque con la lluvia, pues tiene que haber alguien que hace los rayos, y tiene que haber alguien que hace los truenos, y tiene que haber alguien que hace el fuego cuando el rayo ya toca aquí. O sea, es todo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Mande? El granizo, la idea de qué es lo que sucede cuando no solamente como le dicen, centella, sino que se ilumina, porque a veces sí, toda una narrativa, y esa narrativa alrededor del dios de la lluvia es Olmeca. Este dios del fuego es algo muy, pero muy, muy, muy lindo y es totalmente, pero totalmente razonable. Es el famoso cocijo de los zapotecas y mixtecas. Es un volcán, muchachos. Por eso siempre va a ser un viejo y por eso siempre va a tener esto. Aquí van a quemar algo. Entonces, las representaciones del dios del fuego, pues siempre van a ser o fumarolas o fuego o lo que quieran. Y es un viejo el que está sosteniendo, ¿no? Pues el cráter del volcán. Entonces, este dios del fuego no hay mucha situación en la que nos podamos realmente dudar, ¿no? De por qué se les antojó. Los olmecas sí van a tener prácticas de manera muy temprana de ofrendas y sacrificios. Nada más que es importante recordar, importante, pero muy, muy recordante, importante, que no era un acto de crueldad, era una necesidad de la naturaleza. Y como era una necesidad de la naturaleza, pues los gobernantes, los sacerdotes, pues eran el que le medían el agua a los camotes. Entonces ahora tocan niños, ahora tocan adultos, ahora tocan mujeres y hombres, ahora tocan guerreros. Ellos eran los que decían, pero la sangre se necesitaba. ¿Qué tantas huellas hay en el mundo olmeca de esqueletos enterrados entre las piedras o lo que quieras? Muy poca. Sí la hay, pero muy poca. Por lo tanto, podemos imaginar que ya en el preclásico y en el clásico, pues le agarraron como que gustito a hacer estas demostraciones a los dioses del agradecimiento y de la lealtad y lo que quieras. Hasta ahorita, pruebas con los olmecas hay pocas. Ah, no, sanguinarios no eran. Sí, lo que ellos creían que se tenía que hacer, ¿no? Sí, un gran honor, un gran honor. Sí, un gran honor porque gracias a eso toda mi familia, todo mi mundo, todo se va a sostener, todo. Muchachas, cada vez que ustedes y yo vemos una película de guerra gringa, necesito que entendamos que es exactamente lo que pensaba el niño, la mujer o el hombre olmeca cuando le decían que iba a ser sacrificado. El problema es que ese es autosacrificio. Sí, o los budistas o los japoneses kamikazes, es como diferente porque es una decisión y muchos de ellos se dan su narcotizada, ya saben, ¿no?
y se avientan. Y los rituales mesoamericanos, pues implica un estado mental muy, muy, muy tremendo, porque pues muchos de los rituales, digo, de los esqueletos ritualísticos están maniatados. Entonces gritaban y chillaban y todo, sí voy para allá, pero pues ¿qué es esto, no? Porque tenían que caminar, tenían que haber estado un día antes, estar en el ayuno. Pues no es así como de que una, dos, tres por mí, ¿no? Es una excitación tremenda. Sí se sabe, pero son muy específicas. Porque, por ejemplo, hace bien poquitos años, yo creo que no hace ni 10 años, se descubrieron 17 esqueletos de niños en las esquinas de las pirámides, ahorita no me acuerdo si de la Luna del Sol, en Teotihuacán. Entonces, como son de niños, pues muy seguramente, digo, los arqueólogos saben, en alguno de los 52 años, dentro de la renovación, tocó niños. En Cuicuilco estamos hablando de 130 o algo así, hombres y mujeres. Y como en los esqueletos hay armaduras y hay anillo y hay hachas, pues dices, estos eran guerreros, no eran campesinos. Y por eso nos pueden decir algo. Pero si saquearon, por ejemplo, ese pedazo, nada más ves el esqueleto y tú cómo vas a saber qué tanto se llevó el saqueador, ¿no? Entonces, sí nos han podido decir cosas, desafortunadamente, solamente nos pueden decir dependiendo de lo que encuentren, ¿verdad? Pero sí, sí nos han dicho días, digo, personas, edades. Por ejemplo, en Cuicuilcos tenemos hasta cuál era la enfermedad hereditaria que tuvieron los habitantes de Cuicuilco. Osteomielitis. No sabemos quiénes habitaron, pero sí sabemos que tenían osteomielitis, ¿no? Por los restos. La arqueología es fascinante, realmente, realmente fascinante. Pudiera ser que pudiera ser el hijo del sacerdote, el segundo, no el primero. El primero es el que aprende, ¿no? Pero sí, el segundo y la gran gloria, sí pudiera ser, sí pudiera ser. Sí, les recuerdo, por ejemplo, bueno, aquí hay una cosa muy interesante, porque en otros tiempos el ser virgen lo único que significaba era que no estabas casada. O sea, porque era parejo. O sea, las muchachas eran vírgenes de verdad, ¿no? Entonces, el que fueran vírgenes, pues lo único que significaba era que no le ibas a quitar un negocio. No sé eso, porque llega la madrastra y le das una madre al hijo. Eso no sé, pero si tú le quitas la esposa a un hombre, sí le estás quitando un acuerdo económico que ese hombre hizo con la familia, o sea, y pues no está tan fácil, ¿no? De andar dejando viudos y sin vacas, sin marranito y sin, o sea, es muy complejo el mundo donde las cosas no funcionaban, pues como por amor o con derechos humanos, es muy diferente, ¿no? Es muy, 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 muy diferente. Eh, También la otra situación por ejemplo, se puede pensar, pues en Cuicuilco hay hombres y mujeres, han de haber sido por parejas. A lo mejor eran gente que el matrimonio fue el sacrificio y ellos ya están felices, ¿no? Para toda la eternidad allá en el cielo. Pues desafortunadamente hay más hombres que mujeres, entonces tampoco está tan fácil probar la hipótesis porque no es un número par, ¿no? No es un número igual. Pero si eran infieles, eran pecadores. Entonces esa sangre, eh, muy seguramente del clásico en adelante era patriarcado. ¿Por qué? Porque los dioses son varones, las esculturas son varones, el jaguar es hombre, sí. En el preclásico muy probablemente había matriarcados, muy, muy probablemente. ¿Por qué? Porque lo más razonable es que haya patriarcados. Luego ya llega el problemón del patriarcado
y luego ya llegan los sacerdotes y los ejércitos, ¿no? Pero en el preclásico, que no habían ejércitos, muy seguramente eran matriarcados, eran matriarcados. Dígame, Marta. Un multifamiliar. Marta nos pregunta una muy buena, nos hace una muy buena pregunta, que si se podía hablar de una vida familiar. Era una vida multifamiliar. En Cuicuilco, perdón, en Teotihuacán, los edificios son multifamiliares, es lo más estudiado ahorita, es maravilloso. En Teotihuacán, que es clásico, había como 2,000 multifamiliares, se han descubierto como 2,000 multifamiliares, y en esos multifamiliares vivían entre 50 y 100 personas. Si piensas que una familia de dos podría haber tenido 10, la verdad, lo que yo imagino es el papá con sus hijos casados y las nueras, porque pues los hijos, las nueras vienen, ¿verdad? Y los niños que tuvieron. Y en ese momento ya se completan 60, 80, ¿no? Entonces tu pregunta es muy adecuada, pero no creo que la pueda contestar sí en familiar, sino en multifamiliar. Sí existía la idea, sin duda, sin duda, sin duda. No sabemos si tenían nombres por apellidos, no lo sabemos, no lo sabemos, pero bueno. Esposo, esposa, nada de conocen, cierto, cierto. Uno y uno y sus. Sí, miren, no sabemos si eran monogámicos, pero sí existía la idea de, o sea, si había poligamia, era poligamia, no poliandra. Era un hombre y varias mujeres, porque todos esos niños seguían perteneciendo a una familia. Sí, a una familia. Entonces, si hubo poligamia, que muy probablemente sí la hubo, principalmente pues porque el chiste era que hubiera niños, ¿verdad? Hay que poblar, tendría que ser en el multifamiliar, y que era los niños de quién son. Y el de quién son no es la mamá, es el papá. No, no, en nuestra Mesoamérica, no. En nuestra Mesoamérica, no. Si te vas, por ejemplo, a los lacandones otra vez, pues parece que las mujeres sí pueden tener varias parejas. También en el istmo también, porque en el istmo es bien especial porque la que tiene el oro es la mujer. Entonces puede tener al marido y al amante joven. Adivinen cuándo, cuando dejas de arreglar. Ahí. Porque ya no hay hijo. El problema es el niño. El problema es el bebé. No la pureza de tu cuerpo, es el bebé. Entonces, hay prácticas de todos tipos, pero sí podemos ver que lo que importa es de quién es ese niño. Eso en el mundo entero. Eso es lo que importa, no tanto la idea de que con quién compartes tu cama o lo que quieres. Primeras evidencias culturales en otras zonas de Mesoamérica. Miren, esto se llama Aguada Fénix en Tabasco. Vean el tamaño de lo que se cree, esto es armándolo ahora con Google y lo que quieras, que se siente que es diferente pues, la topografía, la densidad, y ya con la densidad medio que hacen esto. Vean los tamaños de las cosas que también existieron. ¿Por qué no sabemos nada de ellos? Porque en algún momento se los comió la tierra, se los comió la selva, se tuvieron que ir, no sabemos de ellos, pero ahí anduvieron. La plataforma hecha totalmente artificial son 15 metros de alto, 1,5 kilómetros. 1,5 kilómetros de longitud. ¿Sí? ¿Por qué lo tenían que hacer así en Tabasco? Pues para que no se les inundara. ¿Sí? Para que los que estaban en templos y en palacios, en lo que quisieras, pues sí pudiera seguir, ¿no? Pudiera seguir. Les voy a platicar de Cuicuilco, estoy segura que les va a llamar muchísimo la atención. Cuicuilco es el que está enfrente de Perisur o Perisur. En náhuatl,
quiere decir lugar donde se hacen cantos y danzas. No sabemos cómo se llamaban los que vivían ahí y no sabemos cómo se decían a sí mismos. Ellos estuvieron entre el 800 antes de Cristo y el 250 después de Cristo, bien establecidos. Luego llegó una pequeña decadencia y luego les explotó un volcán. Entonces se nos desapareció Cuicuilco. ¿Por qué es una joya dentro de la historia mexicana? Porque es nuestra Pompeya. Quedó abajo de 6 metros de lava. Entonces, en las 3, 4 ocasiones que ha habido dinero y se le ha asignado a Cuicuilco, las cosas que se han encontrado han sido cosas intactas. ¿Ok? Porque están enterradas. Exactamente. Se sabe, se le llama Teocalli, los aztecas le llamaron Teocalli a la casa del dios. Cali, casa, Teo, dios, Teocalli. Es un basamento en forma de pirámide. ¿Por qué le decimos forma de pirámide? Porque todo mundo piensa en pirámide y pues pirámide, ¿verdad? Y es pirámide. Hay basamentos que pones uno arriba del otro y tiene que ser más chiquito porque no tienes cómo sostenerlo. Tu ingeniería no te ha dado, entonces tienes que hacer lo necesario para que no se te caiga. Y otra cosa, pues también para seguir subiendo. Con rapel, pues no se puede, ¿verdad? Entonces, este tipo de construcción, pues lo que estaban, obviamente, pues estaban haciendo su propio volcán. ¿Ellos sabían que era volcán? No, ellos sabían que era la montaña sagrada donde alguien les dijo que ahí se tenían que poner, ¿verdad? No, fumarolas, es muy triste. El desgraciado volcán se llama monogenético, porque una vez erupcionó. Sin aviso. Bueno, tal vez avisos, pero fueron avisos reales, ¿no? Sí, entonces, pues desafortunadamente, ¿cómo se llama el volcán? Se llama Hitle. Entonces, esto tenemos en Cuicuilco. Quisiera, por favor, que viéramos una situación. Cuicuilco es con los olmecas, pero ya con los olmecas ya crecidos, ¿verdad? O sea, ya estamos acá. Ellos están en el Valle de México y los olmecas están evolucionando y lo que quieras. Se acaban los olmecas y Cuicuilco todavía va a seguir. Ellos son mucho más jóvenes y sus asentamientos no se parecen a San Lorenzo, pero da la casualidad que siguen teniendo dios de lluvia, Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en el mismo mundo. Nadie vamos a tener al dios Alfa Centauri, ¿verdad? Vamos a tener al sol, a la luna, a la lluvia, al agua, etcétera. Pero, tarararán, necesito que entendamos algo. Desde el preclásico ya está absolutamente comprobado que ya existían señoríos, feudos, ¿sí? Señoríos. Se le va a llamar al tepetl, así se le va a llamar, y quiero que esta palabra nos la aprendamos ahorita, porque es la única forma en que yo les voy a poder explicar el imperio azteca. Porque si no entendemos que no es que cayera los zapotecas, sino que cayó el Altepetl, 1, el Altepetl, 2, y te vas de uno en uno y el pastel se te acaba. A cucharadas te terminas un pastel, ¿verdad? Si no entendemos que desde el preclásico, la gente que vivían en el preclásico sabían que uno mandaba y que el otro castigaba y que todos trabajaban, no vamos a poder entender, pues, cómo hubo imperio azteca. Pues, ¿cómo? ¿Cómo que llegaron hasta el Istmo? Pues, si estaban acá en Tenochtitlán, pues, ¿qué tanta gente había? No, es que con que mates al señor del señorío, el señorío es tuyo, ¿verdad? Con que hagas un acuerdo con el señorío es tuyo. ¿Sí me explicó? Bueno, entonces, por favor, con Cuicuilco ya sabemos que existían señoríos y estamos hablando del preclásico.
Cuicuilco fue destruido por la erupción del volcán Chitle. Unos se destruyen, otras cosas se construyen. Adivinen qué es el camino de lava de Chitle. El Pedregal de San Ángel. Así que unos entran, otros salen, miles de años, lo que quieras, pero todo se va armando. Esta es la formita del cráter. ¿Sí? Esta es la formita. Si ustedes lo ven por encima, es redondo. Entonces Cuicuilco no tenía por qué hacer una base cuadrangular si lo que andaban, pues era que era redondo. Su base es circular. Vean qué cosa tan hermosísima es el plano de Cuicuilco. Se han descubierto 183 entierros. Sus habitantes tenían la costumbre de deformarse la cabeza. Entonces, aquí, esta de aquí tenían. Los mayas van a hacer doble tabla. Estas personas de Cuicuilco y muchísimas otras más, es solamente una banda y por lo visto lo único que aplanaban era este espacio. Y se acostumbraba a la modificación dental. Estamos hablando del preclásico, ¿ok? Preclásico. ¿Con quién platiqué? Con Josefina Bautista Martínez. No somos parientes, desafortunadamente. Ella es la directora a nivel nacional de antropología física del INAH y tuve la gran suerte. ¿Te tocó, Cecilia, entrar al cuarto de los cráneos en el museo? Tuve la gran suerte de que confió en mí y me enseñó todo lo que ha habido y por haber. Son como 25 años de estudios y está en el museo de aquí de Guadalajara. Sí, ese está ahí, sus estudios y sus cráneos. Esta persona, o sea, Josefina Bautista y su equipo, ¿cómo se llama? Reunió 321 objetos ya sea cabeza o figurillas humanas, 113 femeninos, 46 masculinos y 162 que por la ropa no podías saber si tenía senos o no sabías, ¿no? Las 4 áreas culturales que hizo fue desde Mesoamérica hasta Centroamérica. Él las dividió en 4. Y en todas hubo presencia de deformación cefálica. Entonces, no es algo nuevo, no es algo que se le hayan ocurrido nada más a los mayas. Los decorados dentales prehispánicos, me encontré estos investigadores del UNAM, son muchísimos. Leí todo su estudio y el resumen es, se han encontrado 54 tipos diferentes de decorados dentales, desde lo que es limado hasta lo que es incrustaciones. Y muchas de esas cosas que nosotros decimos que son los pandilleros en Ciudad de México, simple y sencillamente son deformaciones dentales que en nuestro México tienen casi 3,000 años de existir. ¿Sí? Cuando se los hacen como si fueran jaguares, ¿no? Los colmillos se los sacan, se ponen las piedritas, etcétera. Hacia la época de la conquista, la costumbre de las mutilaciones dentarias estaba en vías de desaparecer. Claro, es dolorosísima, dolorosísimo. Y además la cantidad de infecciones, pues porque no se hacía correctamente. Belleza y estatus. Estatus es mucho más importante pensar que eso que te estás haciendo implicaba que cualquier persona supiera qué eras. Si eras guerrero, si eras el jefe, si eras sacerdote o de dónde eras, ¿no? El estatus es muy importante, muy importante. Sí, y sigue, definitivo. Yo creo que todas leyeron Delirio, ¿no? De Restrepo. Cuando el protagonista, el gran protagonista, está en la locura se le pasó de cocaína y no deja de hablarle a la muchacha y lo que quieras, le explica cómo tuvo que empezar a ganar dinero para poder ser como los de su escuela. Y dijo, tenía que ganar dinero, tenía que tener dientes blancos, tenía que tener dientes como ellos.
Y también tenía que tener un cocodrilo en mi camiseta. ¿Sí? Entonces los dientes de las clases buenas o altas o no sé para él y el Lacoste. Eso lo recortó de una basura y lo otro pues tuvo que pagar, ¿no? Para tener. Es muy notorio, muy, muy notorio lo que significa una dentadura. Muy, pero muy, muy notorio. Y nosotros tenemos a los guachimontones. Fíjese que los guachimontones apenas tienen 30 años, a lo mucho tienen 30 años de ser realmente descubiertos. Y no tienen idea lo que significa que no hayan querido meterlos, los guachimontones, a educación oficial. No han puesto el descubrimiento de los guachimontones en el preclásico como el más importante asentamiento en el occidente. ¿Por qué? Porque tendrían que mover todo, todo, nuestra historia oficial, toda se movería. El que estuviera en la Nueva Galicia, el que estuviera aquí en Jalisco, en lo que quieras, una civilización que pudo haber hecho esto, simple y sencillamente los tendrían que meter a todos Sinaloa, Durango, Zacatecas, y la chichimeca ya no podría ser la chichimeca. Porque si en el preclásico hubo guachimontones, quiere decir que ellos tenían unos 6,000, 5,000 años tratando de domar, ¿no? Tratando de domesticar. Entonces, hermosos, hermosos. Los guachimontones es el nombre que se le dio sin saber que había pirámides y luego ya se quedó así. Es el primer gran centro poblacional de Occidente. Comenzó a desarrollarse alrededor del 1000 antes de Cristo, a la par que los otros grupos mesoamericanos. Representa el sitio principal de la tradición Teuchitlán. ¿Por qué se le llama tradición Teuchitlán? Porque no se sabe quién vivió ahí, no se sabe de dónde vino, no se sabe cuándo se acabó, todavía no se sabe nada. Pero pues tenemos 30 años, ¿no? 30 años apenas investigando. Este es un esquema donde pueden ver que también tenían un juego de pelota. Sí, este es un esquema. Se caracterizó al principio por las tumbas de Tiro. Su principal centro ceremonial incluye varias construcciones con un estilo arquitectónico muy peculiar. ¿Por qué les puse primero Cuicuilco? Porque Cuicuilco era la única pirámide circular de nosotros. Y llegan los guachimontones y no nomás tienen una. ¿Sí? Y estamos hablando pues de los mismos, más o menos de los mismos siglos. No estoy diciendo que eran ni primos ni hermanos, pero estamos hablando más o menos de los mismos siglos. Ellos, con el volcán del Tequila, mande. Bueno, no sé, alguien que y se llevó esta imagen de lo que vio, no sé, en Huihuico y luego haya sido desarrollado en Huachichica. Sí, sí, o sea, sí, sí pudiera ser, nada más que las migraciones son de aquí para allá. Tendrían que haber sido los de aquí, haber pasado a Cuicuilco y que hubieran hecho eso, lo cual no lo sabemos, genéticamente no lo sabemos. Aquí lo interesante, y bueno, a mí me encanta esta situación, es que los dos están a faldas de volcán, volcanes que son circulares en base, las dos, ¿no? Entonces, es lo único que hasta ahorita sabemos, es lo único que hasta ahorita sabemos. Eh, Mucho más complejo nuestros guachimontones que Cuicuilco, muchísimo más completo. En Cuicuilco no se ha encontrado juego de pelota, entonces se considera que Cuicuilco realmente, sí, realmente, pues era como la Basílica de Guadalupe. O sea, realmente existió exclusivamente como centro de peregrinaje. Sí, se cree que Cuicuilco fue tal cual. En cambio, Huachimontones sí fue un centro administrativo, gubernamental, poblacional, todo. Muy, pero muy, 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 muy armado. Y el juego de pelota está muy forzado. ¿Lo pueden ver? Sí. Muy, muy, muy forzado. Y aquí, mi querida Nitza, se cree que cuando los guachimontones, ya digo, la gente de Guachimontones, la tradición Teuchitlán, ya estaba lo suficientemente asentada para abrir rutas comerciales, en la ida y el regreso se trajeron la idea del juego de pelota y lo tuvieron que hacer tan forzado
porque bueno, ya estaba todo lo demás. Ahí sí, Nitza, eso sí se puede creer. ¿De dónde trajeron la idea? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, por favor, necesito que pensemos que muchas de las cosas que aprendimos no es que nos hayan contado mentiras, es que no nos las sabíamos. Sí, en los 90, pues nosotros ya medio que andábamos, muchos, a lo mejor ustedes en universidad, pero yo ya estaba teniendo hasta mi tercer hijo, ¿no? O sea, cuando apenas estaban aprendiendo que había esto en el occidente. Esto que están viendo ustedes aquí de las plataformas alrededor de este teocalli o basamento, lo vamos a poder ver mucho en el clásico. Aquí, en nuestro occidente, desde el preclásico ya existía. Por eso es este esquema, ¿sí? Por eso es este esquema, ¿ok? Entonces, por favor, espero pues que sigamos sorprendiéndonos con nuestros antepasados, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto, me da mucho gusto. Pues que sea bien bonita la semana, qué bárbaro, ya se nos acabó abril. Muchas gracias, Blanca. Muy A interesante. ustedes, Me muchachas, encantó qué la bueno que clase. se dieron el cuento. Gracias, Sofía, me da mucho gusto. Blanca, ¿cuánta historia y poco sabemos de Mira, veras? Cecilia, a ver, mandé. ¿Cuánta Ay, historia y qué poco sabemos y, de veras? oye, y qué poco tiempo, ¿verdad? Qué gusto Sí. saludarte, Cecilia, hasta Sonora. Muchos saludos. Súper interesante la clase, muchas gracias. A ustedes, bye bye. Gracias, Blanca. Adiós. A ti, Aimee.